Buenos días, hermanos. Okay. Vamos a orar juntos. Primero oremos. Bendito Dios eterno, nuestro Padre misericordioso, te alabamos de nuestro corazón y queremos que tu nombre y tu obra sean enaltecidos. Te agradecemos por tu inmensa gracia de salvarnos a nosotros. Éramos dignos de ser condenados eternamente en el infierno, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados perfectamente. Nos rescató y encima nos hizo hijos del Dios Santo. También gracias porque el Espíritu Santo siempre mora en nosotros sin abandonarnos nunca. Nos enseña, guía y consuela. Gracias, Padre. A pesar de que después de recibir tu gran amor y beneficio, realmente muchas veces hemos entristecido tu corazón. Con tu misericordia has estado corrigiendo nuestros errores con mucha paciencia y nos has ayudado a avanzar poco a poco. Por favor, renueva nuestros corazones y ayúdanos a vivir más dignamente de tu gracia. Gracias, Señor, porque hoy también nos permites la vida y esta condición para poder oír tu palabra. En esta hora, en nuestras iglesias de Arequipa, Cusco, Chimbote y Trujillo, también se está predicando tu palabra. Queremos que protejas a los pastores y les des la sabiduría necesaria y que animes a los hermanos de Ica, Huancayo y de muchos otros lugares que están guardando la fe sin un pastor. Señor, encomendamos este culto a nuestro Señor poderoso. Hemos orado en el poderoso nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Hermanos, la semana pasada, hasta ayer, se llevó a cabo el seminario de la Biblia para los adolescentes, ¿no? En realidad, mayormente a esa edad, tiene poco interés en Dios y en sus almas y encuentran la Biblia aburrida, ¿no? De verdad es muy difícil enseñarles la palabra de Dios y predicarles sobre la salvación de Jesucristo. Por eso agradezco mucho a nuestro hermano Josué por su arduo trabajo en predicar la palabra y asimismo doy gracias a los hermanos que se esforzaron mucho en esa gran obra. Tengamos esperanza de que entre los adolescentes que recibieron la salvación a través de sus esfuerzos, crezcan en el Señor y sean obreros que serán usados grandemente por Dios en el futuro. El día de hoy vamos a aprender sobre Cristo y los cristianos. ¿Okay? Busquemos la Biblia, Isaías capítulo 61. Busquemos Isaías capítulo 61.
Isaías 61, del versículo 1 al 3. Isaías 61, del versículo 1 al 3. Pongan una marca ahí, del versículo 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me unió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hasta aquí. Realmente este pasaje es una palabra muy hermosa y preciosa que conlleva contenidos muy importantes. Centrándonos en este versículo, hoy vamos a aprender sobre el significado de la unción y lo que los unidos deben hacer ahora. El título de la palabra de hoy es Cristianos, los unidos. Primero, en el versículo 1, debemos entender a quién se refiere este mi, me. ¿Okay? Si vemos el capítulo 8 de Hechos, hay una escena en la que un eunuco etíope leía la Biblia en un carruaje mientras viajaba por el desierto. Lo que estaba leyendo él era Isaías capítulo 53, donde alguien sufría la muerte como la muerte de un cordero. Así que ese eunuco se preguntó, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Justo entonces, Felipe, a quien Dios había enviado, vino a él y el eunuco le preguntó. Así Felipe le explicó que era una profecía sobre Jesús. Y luego el eunuco pudo entender correctamente Isaías capítulo 53. Del mismo modo, para comprender el verdadero significado de este pasaje, Isaías capítulo 61, primero debemos entender claramente de quién se trata este mi, me. Versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me unió Jehová. Esto fue escrito por el profeta Isaías. Por eso, algunas personas podrían pensar simplemente, Dios envió a Isaías a predicar su palabra. Pero aquí, me, no se refiere a Isaías mismo, sino que era también una profecía sobre Jesucristo y sobre lo que Dios cumpliría por nosotros a través de Cristo.
Si vemos en Lucas capítulo 4, Jesús entró a la sinagoga de Nazaret. En ese tiempo, la Biblia no estaba escrita en libros como ahora, sino en rollos de pergaminos. Como era tan voluminosa y escasa, se guardaba solo una copia en las sinagogas de cada aldea y la leían juntos. Cuando Jesús entró ahí, abrió la Biblia, encontró un versículo y lo leyó en voz alta. Lucas capítulo 4, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha unido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Son las palabras de Isaías 61 que leímos hace poco. Después de leer esto, Jesús dijo en versículo 21, dice: y comenzó Jesús a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso significa que lo que Isaías ya había dicho hace 700 años era una profecía acerca de Jesús. ¿Okay? Dice: me ha ungido. Me ha unido. Jesús es llamado el Cristo y el Mesías. ¿Okay? El Cristo y el Mesías. Mire, Juan capítulo 1 dice: halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. También Mesías, llamado el Cristo. La palabra Mesías es hebreo. Cristo es griego. Ambas palabras tienen el mismo significado que el Salvador. El Salvador. Pero el significado literal del término Cristo es el ungido. ¿Okay? El ungido. Vamos a recordar: Cristo significa Salvador, pero su significado original es el ungido. ¿Okay? Entonces, podrán tener una pregunta aquí. ¿Qué significa que Jesús es el ungido? Si vemos el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ungía a 3 tipos de personas. ¿Okay? En primer lugar, al rey. ¿Okay? Rey. El sacerdote Samuel unió con aceite la cabeza de Saúl y luego también la de David. Eso era una señal de que Dios te ha elegido para ser rey de Israel. ¿Okay? Primero al rey. Y en segundo lugar, unía la cabeza con aceite para convertir a alguien en sacerdote. ¿Okay? Sacerdote. Y en tercer lugar, se unía a los hombres al levantarlos como profetas. ¿Okay? Les unían con aceite para nombrarlos como
reyes, sacerdotes y profetas, porque eran posiciones tan importantes ante Dios y el pueblo. ¿Okay? Jesús es el Cristo y su significado original es el ungido. Por eso, maravillosamente, Jesús tiene todas estas tres posiciones. Nuestro Señor Jesús es Rey de Reyes, el sacerdote eterno. Y también hizo la obra del profeta de transmitir la palabra de Dios. En particular, el papel más importante del sacerdote era ofrecer sacrificios ante Dios para pedir el perdón por los pecados del pueblo. Busquemos Levítico, capítulo 4, el tercer libro de la Biblia. Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4, del versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, entonces, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Okay. Cuando una persona se daba cuenta de su pecado, traía un animal limpio, como un becerro, una cabra o cordero, al tabernáculo. Luego colocaba sus manos sobre la cabeza del animal. Le transfería el pecado del hombre al animal y así lo mataba. A partir de entonces, el sacerdote hacía la parte más importante. Él entraba al tabernáculo con la sangre del animal. No el pecador mismo, sino el sacerdote iba ante Dios y, rociando la sangre sobre el arca del pacto, suplicaba a Dios que perdonara el pecado del pueblo. Versículo 16. ¿Sí? Y el sacerdote, ¿qué dice? Unido, que meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y versículo 20, leamos juntos. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. El domingo pasado, el hermano Josué explicó muy detalladamente sobre la expiación y redención. Hacer expiación por los pecados y
obtener el perdón significan lo mismo. ¿Sí? Los dos requisitos indispensables para ese sacrificio eran, uno, la sangre de un animal limpio y otro, un sacerdote santo. Un animal limpio y su sangre y un sacerdote santo. Del mismo modo, Jesús vino al mundo como el Cordero de Dios y derramó su sangre para llevar los pecados de todos los hombres. Además, Jesús resucitó y ahora está al lado de nuestro Dios, pidiendo el perdón en nuestro lugar como un sacerdote. Jesús es el sacerdote unido. Pero lo que le distingue de los otros sacerdotes es que solo Él, nuestro Señor Jesús, solo Él es el sacerdote eterno y sin pecado. Eterno y sin pecado. Busquemos Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, del versículo 22. Hebreos 7, del versículo 22 al 26. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas el Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En versículo 22, aquí pacto es la promesa del perdón de pecados. El derramamiento de sangre de los animales del Antiguo Testamento no era más que una sombra nada más. Con ese pacto, solo se podía perdonar los pecados del año pasado. Pero Cristo es, ¿qué dice? Fiador de un mejor pacto. Mejor, aquí mejor significa perfecto y eterno. ¿Qué es fiador? En otra palabra, garante, ¿no? Él cumplió el perfecto y eterno perdón de nuestros pecados. Vamos a pensar en un fiador. Si ustedes quieren pedir préstamo de dinero al banco, primero el banco averigua si podrán pagar esa deuda. Verifica cuánto es su sueldo o si tiene una casa para ser hipotecada. Y si falta, el banco les pide un fiador. ¿Okay? Mire, si yo firmo para ser fiador de alguien, tengo el deber de
pagar la deuda en caso de que él no la pague. ¿Okay? Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Un mejor pacto es el pacto del perdón de pecados. Entonces, ¿quién canceló? ¿Quién canceló la paga de nuestros pecados? Como jamás lo podemos hacer. Jesús la pagó por nosotros, porque Él es nuestro fiador. ¿Okay? Romanos 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Debemos pagarla, pero no podemos hacerlo. Mas la dávida de Dios es vida eterna en nuestro fiador, Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de nuestro pecado fue cancelada por la muerte de Cristo en nuestro lugar. Jesús cumplió este papel del fiador para con nosotros. Y versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Los otros sacerdotes se refieren a los sacerdotes que estaban en el pueblo de Israel. Por miles de años hubo un gran número de sacerdotes, porque después de asumir el cargo por unos años, murieron. ¿Qué? Murieron. ¿Debido a qué? Por la muerte. Entonces, luego ungían a otro para convertirle en nuevo sacerdote. Versículo 24. Sin embargo, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Sacerdocio se refiere a lo que hacía el sacerdote, la expiación por el pueblo. Puesto que nuestro Jesús es eterno, la eficacia de la expiación que Él cumplió también es eterna. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, versículo 12, leamos juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hace 2 semanas aprendimos el tema de que la salvación no se pierde. ¿Cómo es posible eso? Porque la eficacia del sacrificio de Cristo que quitó nuestros pecados es para siempre. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación y ascendió al cielo. Y ahora, ¿dónde está Él? Aquí dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesús ahí, a la diestra de Dios? Hebreos 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Leamos juntos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos. Aquí dice, los que por Jesús se acercan a Dios son los que creen en la redención de Cristo. Hermanos, supongamos que estamos ante Dios y Él nos pregunta así, ¿por qué tengo que aceptarte en el cielo? Por supuesto que esto no sucedería, pero vamos a hacer un teatro. ¿Por qué tengo que aceptarte en el cielo? Si nos preguntara Dios así, solo necesitamos mirar a Jesús. Señor, habla por favor. Entonces, ¿con qué palabras intercedería Cristo por nosotros? Oh Padre, yo morí en lugar de sus pecados. Por favor, mira mi sangre y recibe a los que creen en mí. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo fue la ofrenda de sacrificio sin mancha y es nuestro sacerdote eterno. Él murió por nuestros pecados y está rogando a Dios por nosotros. Por Él podemos entrar al reino del Dios Santo. Jesús es el Cristo, es el sacerdote ungido. Entonces, ¿con qué aceite fue unido? ¿Con aceite de olivas? Volvamos a la palabra principal de hoy. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me unió Jehová. Él fue ungido por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 38 también dice, cómo Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Así que Él es el Rey de Reyes y hecho sacerdote por nuestros pecados y cumplió la eterna expiación. Además, así como los profetas predicaron la palabra de Dios, Señor Jesús predicó a la humanidad las palabras del cielo y las buenas nuevas, es decir, el evangelio de la salvación. Ahora, vamos a pensar en los cristianos. ¿Cuál es el significado de cristianos? Muchas personas piensan que los cristianos son los que creen en Jesús. Los que creen en Jesús. No es una respuesta muy incorrecta, pero tampoco es la correcta. ¿Por qué?
porque aunque hay muchas personas que creen en Jesús, los que realmente son salvos y entrarán al cielo son pocos, pocos. Miren, los que creen en Cristo son muchos, ¿sí? Pero los que podrán entrar al cielo son pocos. Por eso, la respuesta de que los cristianos son los que creen en Jesús, esa respuesta no es correcta, ¿no? Sino que, puesto que Cristo significa el ungido, del mismo modo, se puede decir que los cristianos son los que fueron ungidos por el Espíritu Santo. ¿Okay? En varias partes de la Biblia se describe al Espíritu Santo como aceite. Aceite. En Lucas capítulo 10 hay una historia sobre un samaritano que salvó a un hombre moribundo que había sido atacado por ladrones. Lucas 10, versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. En esta parábola, muchas palabras representan significados especiales. Primero, Jerusalén. Jerusalén fue donde estaba el templo de Dios y Jericó era una ciudad que había sido maldecida. El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó representa a todos los hombres que, siendo destituidos de la gloria y gracia de Dios, iban hacia la maldad y la destrucción. ¿Okay? Y los ladrones que lo hirieron representan al diablo y el pecado. Él había sido golpeado mucho y estaba muy herido. Como estaba muriéndose, necesitó ayuda de alguien a toda prisa. Un sacerdote pasó por ese camino. Sin embargo, él pasó de largo, viendo a un hombre moribundo. Y después un levita también lo dejó sin ayudarle. Sacerdote levita. Lo que representa a estos sacerdotes levita es la religión del mundo. ¿Okay? Especialmente es la figura de las iglesias que no pueden salvar las almas y de los pastores que solamente están interesados en su propio bienestar. Luego, un samaritano pasó por ese camino. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34, leamos juntos. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a Mesón y cuidó de él. Este samaritano representa a Jesús. Aquí dice, él se acercó. No es que hemos ido a buscar a Jesús, sino que el Señor mismo se acercó
a nosotros. Ese hombre que estaba al borde de la muerte llegó a vivir por este samaritano. Esta parábola describe cómo fuimos salvados, echándole dos cosas: aceite y vino. Aceite y vino. Este samaritano representa a Jesucristo, ¿no? Sin duda, estoy seguro de que en esta parábola el vino se refiere a la sangre de Jesús. ¿Ok? Creo que todos ustedes están de acuerdo. Y el aceite, ¿qué creen que representa? El aceite, el Espíritu Santo, ¿no? Jesús nos derramó su sangre y el Espíritu Santo. También en Mateo capítulo 25 hay una parábola sobre las 10 vírgenes que esperaban la venida del esposo. Según la costumbre matrimonial de los judíos, ellas eran las amigas de la novia. De las 10 vírgenes, 5 tenían lámparas y aceite, mientras que las otras 5 tenían lámparas, pero no aceite. Al tardarse en llegar el esposo, las lámparas de las que no tenían aceite se apagaron. Y al final, solo 5 de ellas que tenían aceite entraron a las bodas. Claramente el aceite aquí simboliza al Espíritu Santo, ¿no? Cristo significa el Salvador. Entonces, los cristianos son los salvos. Una vez más, Cristo significa el Salvador. Los cristianos son los salvos. Cristo significa el ungido. Del mismo modo, los cristianos son los que fueron ungidos por el Espíritu Santo. ¿Okay? Busquemos 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Versículo 21 y 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Veamos. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí. Nos ha sellado. Quiere decir que hemos sido elegidos como de Dios. ¿Okay? Esto nunca se borrará. Es para siempre. También aras. ¿Qué es esto? Se puede decir que aras son una garantía, ¿no? Garantía. Quiere decir que la promesa de la vida eterna para nosotros se cumplirá sin falta. Nos unió por el Espíritu Santo. Entonces, lo importante es, vamos a pensar bien, cómo y cuándo recibimos la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo y cuándo?
Juan capítulo 7 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo sobre el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Cristo. ¿Okay? Aquellos que creen en Jesús reciben al Espíritu Santo. Entonces, para creer, primero tiene que oír, porque la fe viene por el oír. Por ello, Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice, veamos, esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Okay? ¿Qué necesitamos oír para tener la fe? No simplemente la palabra de Dios, sino entre ella debemos escuchar el Evangelio y creer en una salvación que Cristo cumplió perfectamente, derramando su propia sangre. Aquí dice, nos ha sellado del Espíritu Santo. La misma palabra sale en Efesios capítulo 1. Versículo 7 dice, en quien, en Jesús, tenemos redención. ¿Qué es la redención? El perdón de pecados. Y luego, versículo 13, veamos juntos. En él también vosotros, habiendo primero oído la palabra de verdad. ¿Qué palabra? El evangelio de vuestra salvación. Y por eso, habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando uno oye el evangelio y cree que la salvación que Cristo cumplió con su sangre para perdonarnos es perfecta y eterna, el Espíritu Santo desciende sobre él. Eso es ser ungido por el Espíritu Santo. Y ellos son los cristianos. ¿Sí? Busquemos Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. El apóstol Pablo explicó sobre la salvación de Jesús a la familia de Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 43 y 44. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sí? Vamos a resumir hasta aquí. El Espíritu Santo se recibe cuando oye y cree en el Evangelio de salvación. Y la salvación es el perdón de pecados. Jesús lavó todos nuestros pecados con su preciosa sangre. Eso es nacer de nuevo de agua, ¿okay? Y de espíritu. Nacer de agua y nacer de espíritu. Nacer de nuevo por la palabra de Dios.
y fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Ustedes, por favor, ¿con qué palabra confían en el perdón de sus pecados? ¿Con qué palabra? Deben poder responder esta pregunta. ¿Qué significa Cristo? El unido. Entonces, ¿quiénes son los cristianos? Aquellos cuyos pecados fueron perdonados por la sangre de Jesús y los que fueron unidos por el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los unidos en la época del Antiguo Testamento? Los reyes, sacerdotes y profetas. Por lo tanto, amados hermanos, los unidos por el Espíritu Santo también son reyes, sacerdotes y profetas. Es verdad. Apocalipsis 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Es igual que la expresión que nos unió. ¿Okay? Así como el samaritano vertió vino y aceite para salvar a un hombre moribundo, igual, para recibir al Espíritu Santo, es decir, lo indispensable para que nosotros podamos ser reyes y sacerdotes es la sangre de Cristo. Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso, algunas iglesias sanan enfermedades, clamando el nombre del Espíritu Santo, pero no hay el evangelio del perdón de pecados, pues no es el Espíritu Santo que proviene de Dios, sino otro espíritu nada más. Falso. Aquellos que recibieron la salvación son reyes. Jesús es el rey de reyes. Cuando Él regrese al mundo, nosotros también seremos transformados en reyes a su semejanza. Y somos sacerdotes también. ¿Qué hicieron los sacerdotes en la antigüedad? Primero, sirvieron a Dios. Mis amados hermanos, si ustedes recibieron al Espíritu Santo, ahora son sacerdotes en esta época y los que sirven a Dios. No cualquiera puede servir al rey. Es lo que hacen las personas muy especiales. Ellos no deben actuar imprudentemente, sino prepararse a sí mismo, ¿no? Ser leales, responsables y fieles. Debemos ser limpios y reconocer cuán importante y valioso es servir al Altísimo. Los que sirven a Dios sirven a Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Y asimismo sirven a los hijos de Dios. ¿Okay? ¿Qué deben hacer los sacerdotes? Servir a Dios. Y segundo, los sacerdotes suplicaron el perdón de pecados del pueblo, ¿no? Busquemos Juan capítulo 20. Juan 20.
Juan capítulo 20, del versículo 21 al 23. Juan 20, versículo 21 al 23. Veamos. Entonces Jesús les dio otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El catolicismo cita este versículo para enseñar que el Papa y los sacerdotes recibieron la autoridad de perdonar los pecados de parte del Señor. Pero eso es una interpretación incorrecta. La autoridad de remitir los pecados solo está en Dios, el juez supremo. A él nada más. Por supuesto, ningún hombre tiene el poder de quitar los pecados de los demás. Nosotros tampoco. Este poder solo está en la sangre de Cristo y en el Evangelio. Por ende, podemos hacer que las otras personas reciban el perdón de pecados. ¿De qué manera? Predicándoles el Evangelio. Aquí Jesús dijo: yo os envío. Yo os envío. ¿Para qué obra? ¿Para qué obra? ¿No? Primera de Corintios capítulo 1 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Porque en el Evangelio está el poder de quitar los pecados. Antes de enviar a los discípulos para esta obra, el Señor les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Aquí dice: recibir el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Quiere decir que para que uno pueda realizar la obra del sacerdote, primero tiene que ser ungido por el Espíritu Santo. ¿Okay? Además, tenían que ser ungidos para hacer la obra de los profetas. ¿Okay? Era la obra de proclamar al pueblo: Dios ha dicho así. La palabra de Dios es esto. La obra de los profetas debemos hacerla también. Busquemos Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18, versículo 28. Salmo 18, versículo 28, leamos juntos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aquí tú se refiere a Dios. Leamos juntos una vez más. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Quiero que entiendan bien estos tres versículos juntos. Salmo 18, Éxodo 27 y Proverbios
20. Aquí. Éxodo 27 dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Miren bien. Dios mandó que encendieran lámparas dentro del tabernáculo. Y para que esas lámparas quedaran encendidas, era necesario que el aceite. ¿Qué? El aceite. Mandó que usasen solo el aceite puro de olivas machacadas. Pero cuando los hijos de Aarón usaron otro aceite, perdieron sus vidas delante de Dios. Este aceite puro de olivas simboliza ¿qué? ¿Qué simboliza este aceite puro de olivas? Al Espíritu Santo. ¿Qué? Mire. También, tú encenderás mi lámpara. Mi lámpara. ¿A qué creen, hermanos? Que se refiere mi lámpara. ¿Qué es esto, mi lámpara? ¿Cuál es tu lámpara? Proverbios 20, versículo 27. Veamos juntos. Lámpara de Jehová es el espíritu de hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Okay? El espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Y dice, Dios encendió mi lámpara. Significa que iluminó la luz de la vida a nuestro espíritu, que estaba apagado y muerto. ¿Okay? Para encender una lámpara se necesita el aceite. Asimismo, para encender la lámpara de nuestro espíritu, Dios nos derramó ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Okay? Y después de encender la lámpara de nuestro espíritu, hay algo que Dios espera de nosotros. ¿Ok? Recordando estos versículos, vamos a buscar Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículos 15 y 16. Mateo 5, versículo 15 y 16. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos recibido la luz de la vida por parte de Jesucristo. Además, hemos sido unidos por el Espíritu Santo para alumbrar esa luz brillantemente. Pero ¿qué dice? No se pone debajo de un almud. El almud es un utensilio para guardar el trigo o para medir su cantidad. Trigo. La luz que está debajo del almud se refiere al cristiano que se encuentra completamente atrapado en los asuntos económicos, por los cuales no puede alumbrar la luz del Señor. Y hay otra cosa que debemos pensar aquí. Juan capítulo 1 presentando a Jesús
como el verbo dice, en él está la vida. La vida es la luz de los hombres. Verbo, luz. Quiere decir, amados hermanos, estos versículos quieren decir que la manera por la que recibimos la luz de la vida del Señor es por el verbo, a través de la palabra. En realidad, gracias a que alguien se esforzó para predicar la palabra a nosotros, la lámpara de nuestro espíritu pudo ser encendida, ¿no? Entonces, para transmitir esa luz a otras personas, tenemos que esforzarnos en predicar la palabra con buenas obras. Esto es el trabajo de un profeta ungido en esta época. Vamos a ver Isaías capítulo 52. Isaías 52. Isaías 52, versículo 7. Leamos juntos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Alegres nuevas se refieren a las noticias que anuncian la paz. Es el evangelio de la salvación. ¿Por qué? Dice, no hay paz para los malos, pero los justificados por la fe en Jesucristo pueden tener paz con Dios. En el Nuevo Testamento, el capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo explicó la necesidad de predicar el evangelio, refiriéndose a esta palabra de Isaías 52. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para aceptar a Cristo verdaderamente como su Señor, tiene que creer que Él es el Creador y Salvador. Para creer, debe oír la palabra. Para poder oír, alguien tiene que predicarla. Por eso, Dios ha estado enviando a sus mensajeros para que anunciaran las buenas nuevas, que son el evangelio de la salvación. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es la palabra que está escrita en el libro de Isaías. Y en Isaías capítulo 52, versículo 7, encontramos la expresión esto.
sobre los montes. Sobre los montes. ¿Qué simboliza? ¿Qué significan los montes? Se refiere a que el camino para llevar las buenas nuevas no será plano ni fácil. Como los montes altos, existen personas cuyo corazón es muy soberbio y duro. Nosotros somos cristianos, somos los ungidos. Tenemos que hacer la obra del profeta. Ahora, por último, vamos a regresar a la palabra principal de hoy, Isaías 61. Pero antes de eso, quiero que recuerden bien la frase de que Dios envía a algunos para que prediquen las buenas nuevas. Amados hermanos, ¿a quiénes enviará Dios? ¿A quiénes enviará? ¿Quiénes son los enviados para esa obra? ¿Quiénes son? Vamos a encontrar la respuesta en Isaías capítulo 61. Isaías 61, solo el versículo 1, veamos juntos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me unió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Como ya expliqué, este versículo era una profecía acerca de Cristo. Dios unió a Cristo con el Espíritu Santo y lo envió para que predique las buenas nuevas. Y somos cristianos. También fuimos unidos con el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra ahora aplica a los cristianos. Ok. Primeramente, aquí me se refiere a Cristo. Es verdad, pero hermanos, vamos a poner a nosotros mismos en este mí. ¿Okay? Cristo fue ungido, es el rey, el sacerdote y profeta. Ahora, los cristianos que fueron unidos por el Espíritu Santo son reyes, sacerdotes y mensajeros que deben anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Has entendido la salvación por medio de oír el Evangelio y creer que Cristo te liberó del pecado para siempre? Entonces, el Espíritu Santo mora en ti. Tenemos que creer en eso. Tenemos que saber claramente qué quiere Dios de nosotros. ¿Ok? Por ello, ahora recibamos esta palabra de Isaías personalmente. Aquí mí. ¿Quién sería? Tú, usted y yo. Vamos a leerlo juntos una vez más. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, porque me ungió Jehová por el Espíritu Santo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Las buenas nuevas son el evangelio de la salvación y el anuncio que Cristo ha liberado a las almas
que estaban capturadas por el pecado y la muerte. Los unidos tienen la responsabilidad de predicar eso. En versículo 2, a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. La buena voluntad de Dios es dar la libertad, dar la vida eterna a aquellos que creen en su Hijo. Es decir, recibir a los pecadores como sus hijos en Cristo. A predicar que el día de venganza de Dios, venganza de Dios, no solo hay que anunciar la bendición y gracia de Dios, sino también debemos anunciar la justicia y el juicio de Dios. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. A consolar. La mejor manera para consolar a alguien que tiene tristeza es hacerle tener esperanza. La esperanza de la resurrección y del mundo eterno da la fuerza para poder soportar el tiempo cansado y triste de este mundo. Aquí dice, predicar, publicar, proclamar, predicar, publicar, proclamar, eran obras que hacían los profetas de Dios. Mis amados hermanos, ¿quién entre los profetas del Antiguo Testamento predicaba la palabra de Dios en paz, tranquilamente, en paz? ¿Quién? Ninguno. Ninguno. Todos los profetas derramaron lágrimas, fueron ignorados por la gente, fueron afligidos y encima perdieron su vida. ¿Saben cómo murió Isaías que escribió este pasaje? Se dice que un rey malvado de Israel, que se llamaba Manasés, lo metió a Isaías en un tronco vacío de madera y lo cortó por la mitad con un serrucho. Puede imaginar el dolor y miedo. Estando atrapado dentro del tronco, escuchaba el sonido del serruchar. Poco a poco, el serrucho se acercaba y empezaba a cortar su brazo y cuerpo. Enviando al profeta Ezequiel al pueblo de Israel, Dios le dijo de antemano, te hallarás entre zarzas y espinos y morarás con escorpiones. Ezequiel 2, Jehová dijo, yo pues te envío a Ezequiel, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, nada más. Entonces, versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas,
ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallarás entre zarpas y de espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Leamos juntos. Les hablarás, pues, mis palabras. No importa, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Qué debía hacer Ezequiel? Les hablarás mis palabras. En Hebreos capítulo 11, mencionando la fe de los antepasados, sale este versículo. Algunos y otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Así eran las aflicciones que sufrieron los profetas. Fueron ungidos en esa época y enviados a predicar la palabra de Dios. No existen profetas en nuestros tiempos, pero tenemos que hacer la obra de los profetas en esta época, ¿no? Isaías 61, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiados. Leamos juntos. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Creo que a muchos de ustedes les gusta la palabra del Salmo capítulo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es. Nosotros somos árboles plantados por Dios. Fuimos plantados para su gloria y estamos siendo cuidados. Vamos a florecer flores fragantes y llevar frutos de la justicia. Vamos a esforzarnos para la gloria de Dios y para la obra que nuestro Señor quiere realizar por medio de nosotros. Esto es la vida digna de los cristianos que fueron ungidos. Esto jamás será una pérdida ni sacrificio, sino la inversión más sabia para la gloria eterna en el futuro. Somos reyes, sacerdotes y profetas. Vamos a estar orgullosos de eso y vivamos cumpliendo ese. En verdad, no pensaba que hiciera este sermón hoy, porque hasta la mañana tenía un dolor extremo en la cabeza. Agradezco a Dios y por sus oraciones consumadas. Gracias, hermanos.
Vamos a orar juntos. Gracias, nuestro Dios Padre, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. Somos cristianos que fuimos unidos por el Espíritu Santo. Por eso somos reyes, sacerdotes y profetas de este tiempo. Te agradecemos porque nos ha dado ese gran privilegio y vamos a esforzarnos en cumplir el papel digno como ellos. Creo que todos los hermanos están sufriendo diversas dificultades y problemas. Oh Señor poderoso, te rogamos que concedas tu poder de cura a los hermanos enfermos, nos permitas la salud física y la paz de la familia y que consueles a los hermanos que tienen tristeza y preocupaciones. Y ante todo, haznos recordar tu gracia y la esperanza viva. También te pedimos tu ayuda para que nuestra vida cristiana sea más madura, para no resbalarnos. Guíanos a andar rectamente siguiendo la verdad. Y queremos glorificar tu nombre por medio de nuestras buenas obras. Gracias a Dios, hoy en día muchos hermanos están esforzándose en predicar el Evangelio. Y tenemos a muchos hermanos nuevos. Por favor, dales tu consuelo y bendición. También abre los corazones que escucharán la palabra y haznos cooperar en esa obra. Esperamos que salga bien la licencia para la construcción del templo. Pedimos también tu ayuda para esa obra. Que sea toda la gloria y honra para siempre a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo. Te pedimos que protejas a todos nosotros hasta el próximo encuentro. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ama siempre. Amén.